que esperar a comienzos de los años 80 para que en España se firmara y aprobara la ley del divorcio. Hubo que esperar hasta el siglo XXI para que las parejas, de hecho, tuvieran los mismos derechos que las parejas que habían contraído matrimonio de forma civil o religiosa. Pues bien, hoy vamos a descubrir que eso ya existía hace más de 2000 años en el mundo romano, y lo vamos a hacer con Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y muy buenas noches pues a todos los oyentes. En esta sección que dedicamos a las curiosidades del mundo antiguo, en donde damos una serie de datos y una serie de pistas que, aunque no todo lo que tenía que ver con el matrimonio y las relaciones en pareja, bueno, eran especialmente buenas, pero sí que es cierto, ya existía el divorcio, ya existían las parejas de hecho, en cierto modo entonces. Sí, lo que pasa que el matrimonio, nuestro concepto de matrimonio es un concepto judeocristiano. Evidentemente está influido por el mundo romano, pero ellos no separaban lo que era civil de lo religioso. Uno se podía casar por la Iglesia y divorciarse por lo civil, sin ningún problema, porque ambas cosas estaban unidas de la mano. No, entonces, por lo tanto, no había una iglesia tan poderosa como la que hay ahora, que hay que pasar por caja para no desintegrar un matrimonio, ¿no? No, ni había curas profesionales, por así decirlo, eran todos amateurs. Sí. Varios tipos de matrimonio se daban en Roma, como dices, es un concepto judío-cristiano, y la legitimación del matrimonio en Roma era una forma de legitimar la descendencia. Esa era la finalidad principal. En principio sí, aunque por supuesto el hombre romano tenía todo el derecho del mundo a adoptar a quien fuera como hijo suyo, y al adoptarle pasaba a ser tan hijo como cualquiera de los hijos biológicos. Es más, a un hijo biológico no se le tenía por qué reconocer. En principio sí, si estaba dentro del matrimonio eso era ya automático. En las uniones legales, hablamos de matrimonios en la antigua Roma, ¿el amor era fundamental, era lo más importante, o había otra serie de factores que tenían relevancia, quizá incluso por encima del amor en la pareja? Lo que nosotros sabemos básicamente es cómo se casan o cómo es el ideal del matrimonio en las clases altas, y en las clases altas desde luego el amor, digamos, sobra. Es una unión. Bueno, por lo tanto sigue sin cambiar las cosas 2000 años después. Claro, se casan por el estatus y básicamente por alianzas. Sí. Se espera, digamos, un mínimo cariño, y, digamos, no se veía mal que la mujer se enamorase del marido, pero se veía muy mal que el hombre estuviese enamorado de la mujer. Ajá. Se veía como un nenaza, por así decirlo, como muchos hemos sufrido, ¿no? Sí. Si muestras tus sentimientos, eres una niña. Y eso ya existía. Eso ya existía. Sí. Los matrimonios eran entre personas muy jóvenes, normalmente. Evidentemente, los periodos en los cuales se hacían las cosas, al ser la esperanza de vida algo menor de la que es ahora, evidentemente se adelantaba. Y supongo que allí, en lo que ahora para nosotros es la adolescencia, para ellos ya eran los primeros años de madurez, ¿no? Sí, lo que pasa que en el mundo griego, en el siglo V, Platón ya hablaba de que no era muy sano que se desposaran con niñas, porque eran niñas. En cuanto una niña tenía su primera menstruación, ya se declaraba, digamos, fértil, y por tanto ya era susceptible de ser esposa. Evidentemente su cuerpo no estaba del todo formado y muchas morían durante el parto. Por eso en la práctica, aunque en la legalidad romana nos dice que las mujeres se casaban a partir de los 12 años, ya con 12 años una mujer se podía casar y un hombre con 14, las cosas eran muy diferentes. Hay una serie de elementos que forman parte de los matrimonios actuales, de todos los procesos que desembocan en las bodas. Por ejemplo, pedir la mano de la novia. Es el novio quien acude a la casa de la familia de la mujer con la que quiere unirse para el futuro en su vida, y pide la mano. Eso ya existía, en cierto modo, en la antigua Roma. Ahora quizá, posiblemente, ha perdido lo que era su significado original, pero ese significado original lo tenemos que buscar entonces. Sí, ahora la pedida de mano es una excusa para hacerse regalos, ¿no? La mujer le tiene que regalar un reloj, que eso seguramente dentro de unos siglos se verá con cierta gracia. Precisamente pedir la mano viene del mundo romano. Una forma de matrimonio romano, la más antigua, era el cum mano, es decir, con mano. El padre lleva de la mano a la hija, es decir, como una sierva prácticamente, y se la da al marido, porque lo que le da es la propiedad de la hija. Por lo tanto, en cierto modo, el matrimonio era la compra de una familia de la chica de otra familia. Exacto. Es que eran intercambios. Heródoto ya lo dice. Los motivos de enfrentamientos entre los asiáticos y los europeos fue por mujeres. Helena de Troya y, bueno, una serie de princesas, porque se peleaban por mujeres, porque se intercambiaban. La mujer era valiosa por eso.
era prácticamente un medio más. Otro elemento que está en las bodas actuales es el anillo que el novio coloca a la novia y la novia al novio. También existía algo parecido. Sí, se dice que evidentemente la mujer de clase baja recibía un anillo de hierro. La mujer de clase alta podía recibir un anillo de hierro bañado en oro o directamente un anillo de oro, que era una muestra, digamos, de que pertenecía al marido. Pero eso viene precisamente del mundo romano. Ponerle el anillo en el dedo anular. Para ellos era muy importante porque decían que era el dedo que llevaba un nervio al corazón. ¿Y lo llevaba solo la mujer? En principio sí, pero es que el hombre romano, el ciudadano romano, tenía derecho a portar un anillo de oro, pero por ser ciudadano romano. Digamos, su significado era diferente. Así, por lo tanto, si tuviéramos que hacer una clasificación de los tipos de matrimonio, ¿cuáles serían dos fundamentalmente? Sería el cumano, como hemos dicho antes, que sería el más antiguo, el más... bueno, no retrógrado, porque tampoco hay que juzgarlo así. El más antiguo, donde la mujer pasa de la posesión, de ser posesión de su padre, a ser posesión de su marido. Y cambia de apellido, digamos, pierde sus derechos de herencia, pasa a ser, digamos, propiedad de la familia del marido. Y el sine manu, que es ya más al final de la República, el Alto Imperio, donde sigue teniendo, digamos, su apellido y sigue vinculándose a su familia original. No se rompe ese lazo. En ese cumano está lo que antes definía y clasificaba como los matrimonios, las parejas de hecho, ¿no? Sí. Que se autorizaban como matrimonios cuando se demostraba un año de convivencia. Claro, uno de los elementos más importantes era la cohabitación. Claro, cuando había una cohabitación ya muy continuada, por ejemplo, entre un patricio y una plebeya, porque en principio las clases hasta el siglo V a.C. no se podían mezclar, pues sí, el llamado usus consistía en que un patricio y una plebeya, después de convivir un año, podían considerarse casados sin que hubiese una ceremonia. O sea, no hacía falta, se declaraba un hecho ya evidente. Y en cuanto a los vestidos, al traje de novia, también existía. Ahora mismo es importantísimo. El traje del novio es importante, pero es igual en casi todas las bodas. O hay pocas diferencias, además de ser caro. Pero no es caro, el de la novia es carísimo, porque tiene unas características más especiales, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que todo esto del vestido blanco viene de época de la reina Victoria. No sé si es que se pondría otra vez de moda, desde luego, ya nos lo dice Juvenal, nos lo describe muy bien, que la mujer portaba un vestido blanco que simbolizaba la virginidad, porque era un valor también en alza, porque se aseguraba de que ella no había tenido más hijos. Además, el famoso recogido que usan las mujeres ahora en las bodas, ese peinado alto, ese también era venía del mundo romano, se sujetaban con una aguja que también era un símbolo de sometimiento. Son todo simbología romana que evidentemente ha perdido su significado. Antes hablábamos de las parejas de hecho, hablamos del divorcio, parecen conceptos muy avanzados, legales, que ya estaban entonces, pero no olvidemos una perspectiva que es absolutamente real y algo que, bueno, pues poco a poco afortunadamente se va perdiendo, pero en Roma la relación hombre y mujer era absolutamente desequilibrada. El hombre era el importante y era una sociedad en este sentido por lo menos absolutamente machista. Claro, pero la verdad es que todas lo han sido. Hasta el siglo XX la mujer no ha tenido derecho ni a votar ni, digamos, a ser persona. La mujer siempre era menor de edad, en este país también, hasta el siglo, por los años 70. Hasta casi el 21. Hasta casi el 21. Claro. Una mujer podía tener 30, 40 años y dependía de su padre, de su hermano, de su marido. O sea, era así. No están tan lejos los tiempos en los cuales era necesario la autorización del marido para que una mujer se abriera cuenta bancaria, exacto, por ejemplo. O viajara incluso. O viajar, claro, sí. La mujer era, pues... Hemos tardado 2000 años en igualarles hasta en lo malo. Hasta en lo malo, exacto. Y muchas veces repitiéndolo una y otra vez. La mujer era un apoyo para el hombre, sobre todo se ve en los estoicos. Sí, la mujer tiene cierta capacidad intelectual, cierta capacidad moral, entonces tiene que ser un apoyo emocional para el hombre, pero incluso intelectual, es decir, está bien que le ayude con su papeleo, como una secretaria, es decir, nunca se le veía como un igual, nunca.
Ignacio Monzón, como siempre es un placer compartir contigo estos minutos, descubrir cosas tan interesantes sobre este mundo antiguo, ver que nos parecemos a ellos mucho más de lo que nos imaginamos, que incluso hemos tardado mucho tiempo en recuperar cosas que ya existían por entonces y que tanto en lo bueno como en lo malo hemos llegado al punto en el que se estaba hace nada más y nada menos que prácticamente 2 milenios, siglo arriba, siglo abajo, pero prácticamente igual. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno, encantado.